transformación de nuestra sociedad, porque se judicializa la política y se politiza la justicia. Es una forma de, y no quise decir tergiversar, quise decir otro verbo que es más bien contamina y bueno, no encuentro la palabra correcta, pero no es tergiversar, es desfigurar lo que es la política. Y bueno, es una forma de mantener un control mal entendido de lo que debe ser la política. Y ¿quién mejor que el doctor Camacho, que nos va a dar una extensa explicación de esta práctica que se ha vuelto una práctica común en nuestros países y que envilece realmente el arte de hacer política? Doctor, le dejo con esta pequeñísima introducción la palabra y le agradezco mucho el que haya podido estar con nosotros. Me parece que César va a dar unas palabras con su semblanza antes de que usted pueda comenzar. Un placer y aquí permanezco conectada. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, César. Muchas gracias también al presidente del Instituto de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno, el doctor Lázaro Jiménez Aquino, y muchas gracias también al maestro Martín Vargas, a quien veo conectado. Adelante, César. Muchas gracias, presidenta y vicepresidenta de la COPAL. Sí, como bien lo indica, vamos a leer la semblanza de nuestro ponente. Creo que estaba conectado ya nuestro coordinador del Instituto de Formación Política, Gustavo Carvajal, el diputado Lázaro, para que nos brinde también unas palabras. No sé, creo que tenía como un problemilla con... Ya. Hola. Adelante, diputado, por favor. No, rápidamente, porque lo que interesa es escuchar a nuestro queridísimo doctor Emilio Camacho, agradecerle, como siempre, la oportunidad y el apoyo incondicional de nuestro presidente Alejandro Moreno Cárdenas, nuestra secretaria ejecutiva Sofía Carvajal, queridísima diputada, saludos, y a todos los que estamos conectados en este tema tan importante que vamos a estar al pendiente del sistema jurídico, el uso del sistema jurídico como instrumento de persecución. Creo que es un tema que nos llama a todos, no nada más en México, sino en América Latina y el Caribe, sobre todo también cuando, al caso de México, siempre hemos enarbolado el respeto a nuestra Constitución mexicana, nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, nuestras garantías individuales que están ahí previamente establecidas, nuestro derecho a la libertad de expresión, nuestro derecho a la libertad de reunión, de asociación, pero cuando por el otro lado se usa y abusa del poder, y cuando la política se tiende a judicializar y viceversa, pues encontramos este tipo de situaciones que marcan la historia de un país, de un pueblo, de una nación, y creo que en la historia universal de las naciones hemos visto los desenlaces que tiene el establecer estos criterios del uso y abuso del poder. Por ello es que para mí va a ser muy importante estar atento y al pendiente de los comentarios que haga nuestro queridísimo doctor Emilio Camacho, y al final pues las reflexiones para un mejor desarrollo del país y por supuesto siempre en la defensa de los derechos humanos. Así que sin mayor preámbulo le dejaré el uso de la palabra a nuestro secretario técnico del Instituto Gustavo Carvajal, al maestro César Soria, para que pueda leer la currícula del doctor. No así sin antes agradecerle a todos los amigos que están conectados, los dirigentes de distintos partidos políticos, a nuestro vicecoordinador José Jara, que está también, veo que está ahí conectado, y por supuesto a todo el equipo del Instituto Gustavo Carvajal y al staff también técnico de la COPAL. Así que adelante, mi estimado César. Gracias, diputado. Sí, me permito leerles la semblanza curricular de nuestro ponente. Él es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y es especializado en Ciencias Políticas y Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. En su trayectoria se destaca que ha laborado como subcontrolador general de la República del Paraguay en 1995 al 2000.
así como también fue convencional constituyente y miembro de la Comisión Redactora de la Constitución de 1992, senador de la República del Paraguay en 2003 al 2018, asesor jurídico de Presidencia de la República de Paraguay en los años 2008 al 2012. Actualmente se desempeña como asesor jurídico externo de la Cámara de Senadores de la República del Paraguay. En su trayectoria como litigante se destaca como abogado, que fue el abogado de Fernando Lugo en el juicio político en el año 2012. En su vida académica se desarrolla como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción y en la Escuela Judicial. En su experiencia se suman las autorías de los libros constitucionales y Estado de excepción en el constitucionalismo iberoamericano, La defensa de la Constitución, un enigma paraguayo, Lecciones de Derecho Constitucional 6 y 7, Formalismo jurídico y dignidad humana. También ha realizado diferentes artículos y obras colectivas como son Comentarios en la Constitución en los tomos 1, 2 y 3, Garantías judiciales, entre muchas otras. Por favor, doctor, le cedo el uso de la voz para su ponencia. Cómo no. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes a todos los compañeros y un especial agradecimiento a COPAL en la persona de sus autoridades por permitirme esta oportunidad. Para mí constituye un honor y una honra académica y política esta presentación, esta charla. Y considerando la gran experiencia de las personas que están asistiendo, yo me limitaré a señalar los que a mi criterio son los puntos fundamentales de esta cuestión tan delicada como habló el señor diputado y la señora, que de un punto de vista más objetivo podríamos decirle incluso la judicialización de la política o la politización de la justicia. Es decir, se trata de ver si las garantías constitucionales nos protegen realmente cuando el poder político, sea de la orientación que sea, como veremos, pretende avanzar sobre las libertades y especialmente sobre los dirigentes políticos, sociales, gremiales o los dirigentes de los pueblos originarios. Por lo tanto, vamos a tratar de ser lo más breve posible y referirnos a 2 o 3 casos concretos y luego abrirnos a una conversación. Dice Manuel Atienza, el filósofo del derecho español, que nuestra disciplina puede tener 2 vertientes. En primer lugar, una vertiente que es la más tradicional y acostumbrada de seguridad jurídica, de garantizar derechos, pero que a la vez sirve para mantener el statu quo vigente, el sistema vigente. Otra visión que ha cobrado fuerza en los últimos 20 o 30 años es si el derecho tiene que servir como un elemento transformador en democracia y pacíficamente de las sociedades nuestras, en mejorar las condiciones de vida. Y es justamente en esta disyuntiva que yo quiero recordar una frase de Luis López Guerra, quien fuera miembro del Tribunal Constitucional Español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando él dice que habla de nuestra disciplina como el derecho vivo. Es decir, los jueces hoy día están lejos, muy lejos de esa ficción que una vez hizo Montesquieu de el juez como aplicador mecánico del derecho. Lo tiene López Guerra, ya no puede decirse el juez es su despacho, son sus libros o su internet hoy y que él estudia y aplica el caso. Esa pretensión ya del código napoleónico, el juez frío, objetivo, sereno, impasible, es insostenible desde hace ya un buen tiempo. El juez es una persona que tiene un pensamiento, una ideología, una moral, una doctrina constitucional o jurídica, y a la vez está expuesto a algo indiscutible, que es la presión de los grandes medios de comunicación, que tienen influencia para imputar, para acusar, para absolver, etc. Entonces, nosotros concebimos en esta cátedra
al derecho como una disciplina viva. Es decir, las leyes están, pero las leyes las aplican jueces y también los abogados, los operadores jurídicos que tienen un pensamiento, una doctrina, una moral y un interés. La otra visión es la más clásica. Como dice un jurista llamado Mark Carrillo, juzgar no es agradable. Él dice que el juez aplica lo que dice la ley en base a los libros, a la consulta y punto. Visión que nosotros no compartimos, especialmente porque consideramos insuficiente hoy día, ¿verdad? Entonces, esa visión del derecho, de que juzgar no es agradar y que el juez sigue resolviendo desde la soledad de su despacho, a una más contemporánea, de que el juez vive en la sociedad, tiene una orientación, tiene una moral, tiene una religión y sufre las presiones políticas de los medios, nosotros no somos objetivos. Partimos de esta segunda visión. Con lo cual, el problema de las garantías procesales o de la garantía constitucional del proceso adquiere una visión mucho más viva y más eficaz. Es decir, no basta que esté escrito en la Constitución, ni en el Pacto de San José, ni en los códigos procesales, sino fundamentalmente hay que ver qué hemos desarrollado internamente para protegernos de esos pretendidos abusos. ¿Por qué digo esto? Porque la aplicación de la ley no es la aplicación mecánica de la ley. El juez aplica la ley con una moral, una visión, una religión y una presión que sufre uno. Es ahí cuando suele ocurrir conflictos en temas políticos. Eso en primer lugar. Es decir, cuando la justicia se presta o no precisamente que se preste, y cuando la justicia es débil y no soporta la presión de los grandes medios de comunicación y persiguen o imputan, en Paraguay decimos imputan, luego acusan a personas disidentes, a dirigentes derrotados o a dirigentes que emergen con fuerza, y entonces se utiliza al derecho y al sistema judicial para perseguirlos, eliminarlos, suprimirlos o arrinconarlos. En la academia, por lo menos acá en el sur del continente, no se aceptaba esto. Las universidades, los viejos profesores decían que no hay guerra jurídica, no hay lawfare. Es simplemente la vieja edición de la lucha por el derecho y que para eso están los códigos procesales, los tribunales y litigar. Sin embargo, justamente la insuficiencia de esas instituciones es que hace que se comenzó a hablar sobre el lawfare, una palabra, como su nombre lo indica, que se origina en los Estados Unidos cuando se utiliza al derecho para perseguir a las personas. Zaffaroni, Eugenio Zaffaroni incluso cita como los primeros casos del lawfare cuando el nazismo utilizaba para su derecho para perseguir a disidentes. Todos sabemos que Hitler gobernó en buena parte, como decía su gran exégeta jurídico Carl Schmitt, gobernaba en defensa del derecho. Bueno, la noche de los lápices, ¿verdad? Carl Schmitt publica un artículo que dice el Führer en defensa del derecho. Otro caso parecido lo tenía Stalin para perseguir a los disidentes. Ahora bien, eso se explica más fácil por la radicalización total que vivía el mundo entre el comunismo y el fascismo y el nazismo. Luego viene la época de la dictadura y luego viene en América Latina al menos la consolidación, si no de las democracias, la consolidación de los procesos políticos democráticos. Y acá viene a cuento citar cómo el juez Baltasar Garzón define el lawfare como una práctica política de utilización de las instituciones jurisdiccionales, como pudiera pensarse por la expansión del término para perseguir, especialmente en países como América Latina, donde el statu quo económico combate los gobiernos democráticos y populares y que además proviene de una inspiración de los tiempos autoritarios. Ahora, exagerando un poco, vale la pena citar esa frase que se usa mucho en la política, que antes se recurría a los golpes militares, hoy se recurre a la justicia. El golpe soft o el golpe blando.
Pero aún sin llegar a este nivel de contundencia, nosotros tenemos que señalar que el propio sistema interamericano de derechos humanos, y en particular el derecho internacional de derechos humanos, que comenzó a alertarnos de esta situación, sin utilizar el concepto de lawfare. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana comenzó a intervenir decididamente, como el caso del exalcalde en Colombia, el presidente, que lo repuso en el cargo, comenzó a hacerlo en Venezuela, hasta que definitivamente, según nosotros, al menos se desbarranca el proceso venezolano y inicia incluso un proceso de denuncia del Pacto de San José, pero que se utilizó el derecho para perseguir. En el sur, en Venezuela, en el sur, tenemos nosotros, en el Brasil se trabajó mucho el tema, cuando dicen que a veces el derecho, el no derecho, utiliza el derecho para fines ajenos al mismo. El no derecho utiliza al derecho. Una jurista brasileña, Sandra Martini, nos habla de que a través del derecho se puede llegar al no derecho, interpretando y desvirtuando la naturaleza misma de las normas jurídicas y agregando para su aplicación instituciones ajenas a la normativa jurídica. También quiero señalar que Ferrajoli, consciente de este tema, sin utilizar el término o concepto de lawfare, habla de la necesidad de llegar a crear, tal vez muy utópico, aún un constitucionalismo global para defendernos de estas arbitrariedades. Pero yo quiero ser más concreto para ir ocupándome de casos bien puntuales. Yo creo que el problema nuestro está, uno de los problemas está en el derecho procesal constitucional. Países como México, Colombia, Perú, tienen tribunal constitucional. Y algunos de ellos tienen un código procesal constitucional, como Perú. Sin embargo, los países del sur, como Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, no tenemos tribunal constitucional. Hace de tal la tercera instancia, la Corte Suprema en nuestro país, o en nuestro país un Tribunal Superior de Justicia. Es decir, está confundido dentro del Poder Judicial ordinario el control de constitucionalidad, lo que confiere además un tremendo poder a esos jueces, que no son elegidos democráticamente. Tenemos el caso de Argentina, Brasil, en que 2 o 3 magistrados pueden tumbar la voluntad de 15, 20 o 30 millones de personas. Y nunca hay que olvidar que en todo Occidente la soberanía reside en el pueblo. Por eso que hay que ser muy celoso para dar tanto poder a los jueces o a los tribunales constitucionales o a los fiscales. Tal vez 5 de años atrás, si sosteníamos esto, uno podía ser acusado de populista o de querer defender que los partidos políticos vuelvan a controlar a los jueces, y no es así. Y concretamente voy a citar 3 casos porque no es así. El caso de Brasil. En el caso de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva estuvo 15 meses preso. Uno, estuvo en prisión. No solo estuvo en prisión, esta condena le costó no poder candidatarse a presidente. O sea, ahí el Estado brasileño utilizó la justicia para condenar a un candidato que iba primero en todas las encuestas, y no solo eso, para legalmente sacarlo de la carrera judicial, y tuvo que anotarse la candidatura de Haddad. ¿Por qué acá esto sí es un caso de lawfare o de utilización del sistema jurídico para perjudicar? Porque fue el mismo sistema judicial 15 meses después que dijo todo es nulo. Fue el mismo Tribunal Supremo que convalidó un buen avance ante la filtración de conversaciones entre Delta de Llanol, fiscal, y Moro, juez, en que acordaban ya sexta-feira en Brasil. No, espera, la sexta-feira va a ser a orden.
para impactar viernes, sábado, domingo. Entonces, la filtración de esa, que nadie sabe cómo se logró, quién hizo, llevó a que el Tribunal Supremo revise eso y anuló, pero no anuló porque sea inocente, Lula, o culpable. No anuló porque cita o no los hechos de corrupción, que es lo terrible, sino por violación de garantía del debido proceso, del derecho a la defensa a producir y controvertir pruebas. Eso pasó. Hoy, este señor puede llegar a ser presidente otra vez. Este señor tuvo 55 millones de votos hace 20 días. Y sin embargo, un fiscal y un juez aplastaron toda esa voluntad en una abierta manipulación de las instituciones jurídicas. Y podemos decir abierta manipulación porque fue el mismo Tribunal Supremo que así lo dijo. Esto ni siquiera hoy ya no es una apreciación subjetiva nuestra. El Tribunal Supremo numeró más de 12 violaciones del debido proceso. Una reconocida jurista brasileña llamada Carol Proner publicó todo esto que hizo antes de la sentencia del tribunal. Después llegó. También algo parecido ocurrió en Bolivia. En Bolivia, en que la justicia no actuó para defender, fue un atropello al proceso político interno, ¿no? Los jueces se eligieron en controladores finales de las elecciones. Los jueces se eligieron en controladores primeros y últimos de la validez de todo lo que estaba ocurriendo. Y ellos declararon que eso era nulo y posibilitaron un mecanismo de sucesión presidencial que hasta nadie puede explicar cómo fue. Cómo fue que el miembro, una mujer miembro de la Cámara de Senadores, sin ser presidente, ni primera ni segunda, además, llegue a la presidencia de la República. ¿Por qué? Por el uso perverso del derecho. Entonces, ahí también, ahí se recuperó, a diferencia de Brasil, que aún no sabemos qué va a pasar el 30, donde la justicia, la misma justicia, fotografió los vicios que cometió y anuló ese proceso. En el Brasil no, en Bolivia no, en Bolivia hubo elecciones y fue a través de la soberanía popular que se restableció la democracia. Pero las víctimas están de uno y otro grupo. El presidente Evo Morales, que fue desplazado ilegalmente y no pudo candidatarse, y ahora gente como Añi y otros que reclaman exactamente la misma cosa, que están siendo violadas sus garantías. Por eso yo digo que el esfuerzo que hay que hacer es que demostrar que el lawfare no es solamente de un sentido ideológico o doctrinario, sino desde el sentido del poder, del establishment económico y político. Pero primero, el establishment económico. ¿Para qué hacer ese establishment en un país? Los dos ejemplos que estoy dando demuestran orientaciones diferentes. Y en ambos casos, la persecución es pública, es definida y resuelta en el caso de Brasil y está siendo debatida y descrita. Resuelta, se demostró en el caso de Evo, pero ahora puede que se esté haciendo lo mismo con los dirigentes opositores al actual gobierno. Lo mismo en la Argentina, ¿verdad? En la Argentina, más allá de que uno vea o no corrupción, a la Cristina Fernández le fijan 9 indagatorias en un día. 9 indagatorias. ¿Se fijan? Eso es humanamente imposible. 9 indagatorias en un día. Los jueces que hoy le están juzgando, 3 de ellos, uno de primera instancia y 2 de los actuales camaristas, jugaban partidos de fútbol en la quinta de Mauricio Macri y formaban parte uno de los jueces del club de fútbol amateur Liverpool. Que no contento con eso, en el juicio oral que se hace telemáticamente, el juez, cuestionado por eso y que había sido recusado por la defensa y rechazó el mismo tribunal, el Tribunal de Casación rechazó, viene con un termo que pone sobre la mesa donde dice Club Liverpool. Mayor provocación que es. El abogado señala esa, en mi opinión, una atrocidad en que vos le recusás a un juez porque forma parte de una asociación de amigos que se llama Liverpool, donde está Macri, y luego ellos vienen y presentan
Y el juez, el mismo juez dice, no me di cuenta que decía Liverpool por mi terno. Eso dice el juez. No me di cuenta que decía Liverpool por mi terno. Entonces, evidentemente, eso constituye una atrocidad procesal. La garantía del juez independiente está destrozada. Y esto quiero que anoten muy bien. Un miembro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, llamado Daniel Herbeta, discípulo de Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, ante estas atrocidades, en una entrevista, señaló todas estas violaciones procesales que se estaban cometiendo, donde él decía, yo no hablo de la culpabilidad o no de esta señora, yo no hablo de la justicia, no del proceso, sino que estas violaciones son imposibles de hacer. La mujer pidió una nueva ampliación de indagatoria y le niega al tribunal diciendo que ya es suficiente lo primero, cuando es sagrado el derecho a la indagatoria. Entonces, son 3 casos que estamos relatando de cómo se instrumenta a la justicia violentando las garantías procesales. En el Paraguay, esto se dio y se da más bien en la persecución a las comunidades indígenas. Día mismo de ayer, en un desalojo, se desaloja a la comunidad indígena, a una parturienta, a otra madre con 3 niños, se los tira en la calle, le rompen la cabeza a los niños por la violencia del desalojo, queman su pertenencia, con una orden de desalojo que puede ser legal, pues ni siquiera eso cuestionamos, a menos de esta visión. Pero sí sabemos que la dignidad humana es un derecho y es una garantía constitucional. Y que agarrar a mujeres, madres, ancianos, ancianas, tirarlos en la vía pública, es una violación de la dignidad humana. Es decir, es una violación de la propia Constitución paraguaya. El juez firma el desalojo y no verifica las condiciones en que se hizo. Ahí donde se demuestra la violación total, en este caso, de la dignidad humana, y como bien señala Tiense López Guerra, todo acto que viole la dignidad humana es fatalmente inconstitucional. Pero el sistema jurídico no es capaz de corregir eso. Tal vez acá debe haber gente que ha trabajado mucho el derecho procesal constitucional y por ahí tendría el problema. En estos casos es con comunidad indígena, a veces con dirigentes políticos. El actual candidato a presidente de la República del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, el partido miembro de COPAL, directamente no está procesado hasta ahora por un incidente que hubo durante manifestaciones hace 2 años. Él sigue procesado y es candidato de la oposición. Sin embargo, dirigentes del oficialismo vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero público y mundialmente, nada. Cumplen el formalismo jurídico iniciando la investigación, pero no hay ninguna imputación en 3 años de él. Por lo tanto, esa es la prueba concreta. Justamente el compañero Rafael Finisola, miembro del PDP, que es miembro de COPAL, está siendo víctima de una persecución hace 5 o 6 años. No voy a detenerme mucho en los detalles, pero el típico caso de persecución judicial. Unas compras que se hicieron, él sigue procesado hace 10 años. 10 años. Por lo tanto, yo creo que el lawfare, más allá de que mucha gente quiera, o por lo menos los clásicos, de hecho, se resisten a no incorporarlo, es una realidad. Una realidad con nombre y apellido, es una realidad demostrada, descrita y fotografiada, con el caso de Brasil, Bolivia y Argentina, y en menor medida Paraguay. O tal vez es triste decirlo en menor medida, porque acá las víctimas fundamentalmente son los pueblos indígenas. Y eso, evidentemente, en nuestra opinión, es una utilización del sistema judicial para perseguir al disidente. Las garantías constitucionales del proceso son letra muerta para estos señores. Es en realidad una batalla, creo yo, dentro del Estado de Derecho.
Norberto Bobbio, curiosamente, hace 35 años advertía y señalaba su profunda desconfianza hacia una política demasiado ideologizada, decía él, que divide el universo político en partes que se excluyen mutuamente. Es famosa la frase de Bobbio en su debate, él como socialista con el Partido Comunista Italiano, nunca con los comunistas, pero jamás sin ellos. Y que esa garantía solamente puede asegurarnos la justicia. El establishment económico, político, a veces es propenso a la persecución. Mientras esto sea en el campo político, se puede resistir y debatir mucho mejor. Y hasta me atrevería a decir, incluso el Ejecutivo utiliza a su policía, formaría parte de la historia de la lucha en la cual los latinoamericanos estamos fogueados. Pero cuando es el poder judicial de la democracia el que te persigue, y yo soy tremendamente pesimista, casi imposible revertir eso, porque tiene la legitimidad de un mandato judicial, tiene la legitimidad de una dada por las máximas instancias judiciales. Entonces ahí cuesta mucho más que ingrese el organismo de derechos humanos, cuesta mucho más que la solidaridad de los partidos políticos se pronuncia porque dicen cómo te vas a solidarizar con un delincuente o con un procesado. Pero en realidad todos sabemos que en algunos casos es claramente una persecución. Este es el problema. En este punto yo no tengo la solución, pero cité 4 países en que evidentemente se dan, y creo que la COPAL, con la fortaleza histórica que tiene, tal vez pueda ser un espacio de debate sobre esto, de participar, porque a veces yo soy miembro del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia. Entonces uno dice así, no, un invento de los radicales, dicen en Paraguay. Y sin embargo, yo creo que organismos como COPAL constituyen ¿cómo decirlo?, un escenario mucho más propicio para debatir con mayores garantías y sin radicalismos ideológicos el tema del uso de la justicia para perseguir al disidente. Así que muchas gracias al señor presidente de la COPAL, a la vicepresidenta. Muchas gracias, César Soria, y también mi agradecimiento a Rafael Frisola, que permitió este contacto. Muchas gracias. Doctor, al contrario, muchas gracias. Agradecemos su intervención y el hecho que nos fortaleciera en el tema del lawfare. Realmente es un tema que nos aqueja a varios miembros del partido y es importante tener un panorama más claro y más abierto como el que nos brindó. Pues bien, abrimos en una ronda de preguntas. Tenemos ahorita César, 2 personas. Sí, maestro Alberto. ¿puedes apuntar por ahí, por favor? Por supuesto, si quiere, adelante. Seguimos después con José Jara. Adelante, maestro Alberto. Bueno, en primer lugar, felicitar a nuestro ponente, el doctor Emilio Camacho, por su puntual conversatorio, donde ha sido muy preciso en señalarnos dónde están los enormes problemas derivados de esta arma que se ha construido, que es atentatoria de la democracia y de los derechos humanos. Yo tendría una pregunta para él y un comentario. La pregunta es muy puntual. ¿Cuál es, a su juicio, la relación entre el derecho penal del enemigo y el lawfare? Y el comentario es, ¿cómo consideraría usted que desde una perspectiva donde el lawfare es practicado no solamente por gobiernos que se autocalifican incluso de manera desparpajada como autoritarios, ya sean estos de izquierda o de derecha, se pudiera construir un esquema solidario internacional de alerta para que, independientemente de las preferencias ideológicas, hubiera la manera de señalar esa práctica nociva, simple y sencillamente porque es destructora
de la democracia. Eso sería, muchas gracias. Gracias. Mire, su acotación es exacta. El lawfare es una versión contemporánea del derecho penal del enemigo. Tal vez por eso es que hay mucho debate ideológico sobre si usamos o no el concepto de lawfare. Pero el derecho penal del enemigo, cuando vos indicás como un enemigo y utilizar el derecho penal. O sea, yo creo que es un desarrollo del derecho penal del enemigo. Aunque otros dirán, señor Iñárritu, otros dirán, no, eso es muy distinto. El derecho penal del enemigo era creado para perseguir, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el lawfare es un estadio superior del derecho penal del enemigo, un estadio contemporáneo. O sea, si entendí, coincido perfectamente con tu pregunta, es algo que habría que desarrollar. Pero donde más me parece oportuna su pregunta es ¿qué construir para Mate? Y yo soy pesimista, mi señor Aguilar. ¿Por qué razón soy pesimista? Porque cuando te persigue el Poder Judicial, de 0 a 100, 90% vos sos culpable. Usted es culpable. Aunque usted sepa que una persecución, aunque los abogados que estamos litigando, los partidos, saben que es una utilización. Por eso es muy importante el ejemplo que estamos dando que afecta, sea de izquierda o derecha o de centro, incluso cuando se utiliza el Poder Judicial. Usted plantea, y entendí bien, el verdadero desafío. Yo hablaba, porque me ceñí muy a lo jurídico, de perfeccionar nuestro derecho procesal constitucional que permita que el organismo de control, bueno, México tiene una enorme tradición con el amparo, puedan intervenir dentro del proceso. Pero eso va a requerir más tiempo o va a ser el mismo problema, porque vamos a tener que utilizar los mismos operadores de justicia. Y yo creo que hay que construir, como señaló usted, creo, una cadena de solidaridad en este tema. Solamente así. Pero va a ser muy difícil porque lamentablemente hoy rige lo que en Argentina dicen la grieta. Yo defiendo a este, ya soy de allá. Porque en Argentina uno dice, no, es un apresuramiento lo que dice el kirchnerismo, pero no podemos gobernar con un Estado con 4 ministros. Aumentemos. Ya eres kirchnerista. O lo contrario, ¿verdad? O uno cuestiona y dice, no, Macri cometió muchos errores, entre los demás, pero intentó ordenar la economía y ahí ya eres del otro equipo. Entonces es un problema grave. Yo no tengo la respuesta, pero sí coincido con lo que usted está, creo que usted está planteando un rumbo a Copal. Intentar crear un mecanismo, un organismo que trabaje por esa garantía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Vamos con la pregunta de José Jara, por favor. Adelante. Muchas gracias, doctor Camacho, y muchas gracias. Y saludar a todos los amigos presentes, que muchas veces no tengo la oportunidad de verlos cotidianamente, pero los veo ahora aquí conectados, ¿no? Miren, mi pregunta tiene que ver con que nosotros siempre en todo tipo de debates, seminarios, hablamos del fortalecimiento de las instituciones. Y cómo se fortalece la institución en el sistema democrático, y efectivamente generamos una conversación respecto de cómo existe el balance de poderes entre el poder judicial, el poder político, y no ocurre un desbalance de eso, que alguien controla uno o el otro, ¿no? Ahora, dicho eso, en un contexto internacional, como que usted plantea, hay una crisis del multilateralismo fuerte, que todos somos testigos de eso. La 52 Asamblea de la OEA recién general hace una semana y media no llegó a nada. Partió y terminó como empezó. Y dicho eso, usted plantea que hay algunos países que no tienen constitución política, que hemos visto lo que usted me cuenta de Efraín Alegre, del Paraguay, como una persecución ha sido permanente y constante, donde además, en mi opinión, el crimen organizado, el narcotráfico controlan parte importante de lo que, discúlpeme, de lo que ha sido la justicia de su país. Entonces, ¿cómo bueno, no quiero
transformar esto en el pesimismo que usted señala, pero cómo esas debilidades institucionales se fortalecen y cómo la comunidad internacional puede, más allá de sacar un conjunto de declaraciones y apoyo, hacer un instrumento eficaz para poder transformar este tipo de instituciones. Eso. Sí, mire, la señora al comenzar esta reunión usó una palabra que muchos abogados van a decirnos, ¿por qué se complica con lawfare, derecho penal? No, acá lo que hay una judicialización de la política o una politización de la justicia. Es un problema antiguo, pero evidentemente yo creo que va más allá. Y mire, José, por eso en ese punto mi pesimismo. Yo creo que mucho está todavía en la lucha interna contra la utilización de la justicia, resistir, pelear, aunque a veces te saquen de una carrera presidencial, como ocurrió en Brasil, o tostiguen, como ocurre en México, como ocurre en El Salvador, con los políticos importantes que disienten. Y yo no tengo una respuesta. Yo lo único que veo es que sí, el camino está uno con la resistencia de la lucha jurídica interna, y lo que señaló muy bien el señor Aguilar Iñárritu, intentar, bueno, usted dijo, la OEA no decidió nada. ¿Qué nos está demostrando eso? Que inclusive dentro de la OEA, para nada hablo de fuera, dentro de la OEA, crear un organismo que estudie este tema, que dé mayor eficacia o que combata la utilización de la justicia para perseguir al disidente. Algo así, ¿verdad? Como una hermandad, como una unión, una asociación, donde en primer lugar va a hacer falta una enorme autoridad intelectual y moral de los miembros, porque acá hay que reconocerlo, y con esto termino, al instalar eso hay que citar a la sospecha. Hacia este grupo, este partido, etc. Es un problema real y yo no veo otra real y grave, porque afecta a la soberanía popular. Entonces hay que intentar trabajar esa idea que lanzó el señor sobre un nuevo organismo, un nuevo mecanismo, una nueva organización o una nueva solidaridad entre los partidos. Es lo que yo atizo hoy, José. Muchas gracias. Muchas No gracias, sé doctor. Gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. Creo que no. Digo, si no hay más. César, yo César. Adelante, por favor, diputada. Doctor, una pregunta. El problema, ahora sí que no sé si sea poco prudente mi pregunta, pero sí se la quiero hacer. El problema que tuvo la expresidenta Yanine Áñez es netamente un problema de lawfare, es una persecución política. Esa sería mi pregunta. Sí, es una pregunta polémica y de fondo. Yo creo que razones para el procesamiento existen, pero también creo, de leer los argumentos de algunos defensores de Áñez, que ellos denuncian violación de garantía del proceso. Ellos consideran, por ejemplo, su opinión fue muy concreta, diré muy concreta, que es un abuso el tenerla con arresto domiciliario. Es innecesario. Ahora, los otros dicen que si no tiene arresto domiciliario se fuga, pero evidentemente hay un caso de guerra jurídica. Es un caso de guerra jurídica. ¿Por qué es muy difícil todo esto, diputada? Porque las heridas son frescas, son recientes todavía. Y esto sí lo decimos acá en un marco de confianza. Nadie puede negar la enorme conflictividad que existe en Bolivia. Yo estuve hace una semana en Santa Cruz, en un seminario organizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Y ahí es mucho más complejo. Ahí hay problemas regionales y problemas de carácter étnico incluso. Es realmente grave ese problema. Yo no sé si el sistema jurídico tradicional puede resolver eso. Por eso en Bolivia crearon su Tribunal Constitucional Plurinacional y crearon toda una justicia indígena. Es un problema muy complejo el de Bolivia y evidentemente puede ser que se estén dando violación a garantías procesales por lo menos.
Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Gracias por su respuesta. Muchas gracias de verdad por su A usted, participación gracias. también. A ustedes, gracias. Gracias. No sé si existe alguna otra pregunta. Alguien escribió algo muy claro y concreto. No es lawfare, es que sí, que respetamos no las garantías. Y puede que sí, ¿verdad? Evidentemente el concepto de lawfare tiene una carga doctrinaria, o política o ideológica, y por eso resistía por sectores. De hecho, en varias universidades se niega entidad jurídica científica esa palabra. Pero lo importante es lo que se está haciendo acá, y lo que señaló el señor Aguilar, es discutir que este problema existe, y que hay que intentar controlar, combatir, desalentar el uso de las instituciones judiciales para perseguir al disidente. Es correcto. César, solo comentar que Marcelo García decía que el micrófono no le funcionaba, pero ponía una pregunta ahí también, ¿no? En el chat. No sé si es pertinente que la leamos o que la planteemos. No sé, Marcelo. Marcelo García, y sí, él dijo no es lawfare o no lawfare, es si se respetan las garantías o si se las viola. Y sí, es cierto eso. Y tuviéramos un sistema que garantice la no utilización del sistema judicial para perseguir por cuestiones políticas o al disidente, y no estaríamos hablando de lawfare, evidentemente. Perfecto, sí. Y gracias también a Marcelo por escribirnos por el chat. Entonces, creo que no hay otra intervención, sino para cederle el uso de la voz a el coordinador del Instituto de Formación Política, Gustavo Carvajal Moreno, diputado Lázaro Jiménez, para que nos brinde un mensaje. Adelante, diputado. No, más que mensaje es, coincido con lo que han planteado todos los compañeros, es preocupante pues esta situación. Desde hace ratito en México estamos viviendo esta parte y algo muy interesante, los que hoy gobiernan se quejaban de esta situación de el poder omnipotente, del uso del poder, el uso de las herramientas jurídicas para poder denostar. Incluso acá, en su momento, históricamente, se quejaban del famoso CISEN, no sé si se recordarán algunos compañeros, ¿no? El Centro de Investigaciones Políticas, y que decían que era, como se dice en México, el garrote político, y que a partir de ahí pues se han vivido muchos escenarios en la historia moderna en México, pero ahora que están en el poder pues salieron muy bravos, y lo voy a decir así de manera muy textual, ¿no? Muy bravos. Incluso nuestro partido, nuestro presidente ha sido sujeto de esa situación. Muchos compañeros que hacemos política, no nada más tanto en las herramientas jurídicas, sino también hasta en las herramientas de comunicación, los medios de comunicación, algunos que tienen control, pues sirven para denostar. Entonces, esto es algo delicado porque si hace rato trasciende en la violación de nuestras garantías individuales, al menos en nuestra Constitución, y es un tema que seguramente, como bien se tocó acá, el caso de Brasil, el caso de Argentina, caso de otros países que están en esta misma línea de acción, pues se sufre. Entonces, qué interesante los comentarios que se han planteado acá. Es un tema que da para mucho, es un tema que también habría que analizarlo, no nada más lo que pasa en los estados, en la República, en el caso de México, sino también en las provincias, en los estados o en los municipios, que a veces también aflora este tipo de situaciones, y que al final tenemos que alzar la voz porque lo que queremos pues es que sí, en un escenario donde la política debe ser la herramienta de diálogo, podamos nosotros tener garantías para poder platicar y para poder participar de manera firme y coherente, que al final es un derecho, la política es un derecho político, un derecho ciudadano, pero sí necesitamos tener esos tipos de garantías. Así que muchas gracias a todos. Quiero también agradecerle, vi por ahí conectado, sé que está conectado el secretario de Cultura, Bismarck Izquierdo, del Partido Revolución Institucional, al maestro Iñárritu, por supuesto, a Sofía, a todos que estamos el día de hoy conectados a través de la red y de la organización del Instituto Gustavo Carvajal.
Y pues por acá seguiremos atentos al llamado para seguir platicando sobre estos grandes temas internacionales y que son de gran importancia para la COPAL. Muchas gracias, cuídense mucho. Muchas gracias, diputado, y ya agradecerles, me sumo justamente a los agradecimientos de los quien formamos el Instituto de Formación Política Gustavo Carvajal Moreno. Si quieres inaugurar. Y agradecerle a nuestro ponente, a doctor Emilio, por toda su ejemplar charla y su experiencia que nos compartió. Y nada más me restaría pues pedirles un favor de prender sus cámaras para hacer una captura y poderla subirla a las redes sociales para que pues estemos justamente en ellas. Entonces, si me ayudan con eso, por favor, y agradecerle a cada uno de los miembros de los diferentes partidos que conforman la Confederación, del que se hayan conectado y hayan compartido tiempo con nosotros. Entonces, voy a hacer la captura. Un segundito. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Que viva América Latina y el Caribe. Realmente. Fuerza. Gracias. Gracias.